Soy el pastor Vladimir y me ha tocado a mí dar la enseñanza de la unción. Estamos en este seminario de fundamentos cristianos y me ha tocado compartir algún tema muy apasionado, muy hermoso, que en realidad ha sido un poco mi vida. Yo fui ungido con el Señor para dar palabra, y este tema para mí es muy esencial para todo creyente. Sin unción, nuestras capacidades físicas, intelectuales no son suficientes para llevar a cabo efectivamente la obra de Dios. Sin la unción, nuestras capacidades son limitadas. Ningún hombre puede realizar un ministerio poderoso con sus propios recursos humanos. Por eso es necesaria la unción de Dios. Incluso Cristo, siendo hijo de Dios, él tuvo que esperar ser ungido. Si ustedes se acuerdan, en la palabra nos dice claramente que él vino en Lucas capítulo 4, vamos a leer acá, Lucas. Esto es importante porque usted tiene que no sentir, sino en base a la palabra, debe saber que usted necesita ser ungido. Este es un pequeño estudio, voy a tratar de hacerlo más, condensar un poco lo que en realidad, lo que implica la unción, porque esto es un tema para mí muy relevante. Hoy día en la iglesia necesitamos la unción. Hoy día necesitamos ser ungidos. Y no solamente es una experiencia que es una sola vez. Aquí por medio de la palabra lo voy a enseñar que esto tiene que ser constante. Acá dice en Lucas 4, 18 dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido. O sea, Cristo necesitó la unción para poder predicar el Evangelio, para poder hablar la palabra. Sin la unción él no podía efectuar nada, absolutamente nada. Y nosotros que somos hijos de Dios, necesitamos la unción. Si Cristo la necesitó, ¿cuánto más nosotros? Que tenemos debilidades, que tenemos muchas veces situaciones que no podemos saber cómo salir de eso, y la unción viene y nos capacita y nos ayuda. Entonces dice que fue ungido para evangelizar a los pobres, me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y restauración de vista a los ciegos, a enviar en libertad a los oprimidos. Aquí vemos que la unción tiene varias cosas que operaron en Cristo. Dice, por cuanto me ha ungido, primero me ha enviado para evangelizar, dar buenas nuevas. O sea, aquí algo, si yo quiero evangelizar, tengo que estar ungido con el Espíritu Santo. Y vamos a ver más adelante qué es lo que es la unción, para que nosotros tengamos una noción, una idea, y no solamente sea algo que me cuentan, algo que escuché por ahí, sino que voy a tratar de ponerle una base bíblica a todo lo que le voy a decir. Y dice, ungido para evangelizar a los pobres. Ahora, en el reino de los cielos dice que los pobres son de espíritu. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Habla la pobreza interna del ser humano. Nosotros como ser humano somos pobres. Hoy día lo que se ve con el asunto del coronavirus, con toda esta situación que está viendo en esta pandemia, ves que los esfuerzos humanos son limitados. Y agradezco todo el esfuerzo que han hecho los doctores, los gobiernos, etcétera, etcétera. Pero la capacidad humana es limitada, pero cuando viene el poder de Dios, cuando viene la unción de Dios, y más abajo lo vamos a leer en este mismo capítulo, que Dios empieza a hacer obras extraordinarias que humanamente es imposible que podamos hacer, que realizarlas. Dice, me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos. O sea, ¿qué hace la unción en ti? Te da la gracia de proclamar libertad. La Biblia dice que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Todo aquel que comete pecado es esclavo del pecado. ¿Qué me liberta a mí del pecado? Jesucristo. ¿Y por qué me libertó Jesucristo? Porque fue ungido para liberarme de la cautividad del pecado. Vuelvo a repetir, Cristo tuvo que esperar ser lleno. Si usted lee acá en Lucas 4:1, dice, y Jesús lleno del Espíritu Santo. Acuérdense más atrás los versículos cuando dice que descendió el Espíritu Santo como una paloma. Así dice acá en Lucas 4:21. Cuando todo el pueblo era bautizado, entonces también Jesús fue bautizado. Mientras oraba, fue abierto los cielos y descendió el Espíritu Santo sobre él. Sobre él. Usted, en este estudio,
Ponga atención que siempre cuando desciende el Espíritu Santo en los apóstoles, en los nuevos creyentes, siempre dice sobre. ¿Por qué? Porque obviamente esa unción es una corona. Bueno, estoy adelantando el tema, pero ahí va a decir que la unción es una corona que se ve en el mundo espiritual. Entonces los demonios saben quién está ungido y quién no está ungido. Nosotros quizás podemos predicar efusivamente, podemos hacer impostaciones de voz, podemos hacer cosas con nuestra voz y manejarnos, pero los demonios saben, reconocen la unción que nosotros portamos y la unción que es de Dios que está sobre nosotros. Esto es muy importante porque nosotros estamos ministrando cosas espirituales y los demonios también saben cuando uno no está bien. Mira lo que dice acá en Marcos capítulo 1. Vamos a leer, dice acá. Y llegaban a Cafarnaúm y tan pronto llegaba el sábado, entraba en la sinagoga y enseñaba y se asombraba de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. ¿Por qué tenía autoridad Jesús? Porque fue ungido. Usted se da cuenta cuando alguien habla ungido y alguien habla solamente por hablar las cosas de Dios. Por eso que es importante la unción, porque la unción es el poder. Acuerde que Jesús dijo en Mateo 1:8, dice, y recibiréis poder. Y esa palabra poder viene del griego dunamis. Y de esa palabra se deriva dínamo y dinamita. Dinamita es un poder explosivo, no es un poder pasivo, es un poder tremendo que rompe roca, derriba puentes, derriba todo. Eso es un poder que Dios nos da en el bautismo del Espíritu Santo cuando nos unge. Entonces dice acá que enseñaba con autoridad. Entonces usted va a reconocer cuando la palabra es ungida, la palabra de Dios viene con vida, la persona que habla a través del Espíritu habla vida, no conocimiento solamente. El conocimiento es importante, es necesario, pero acuérdese que Jesús dijo, mis palabras son espíritu y son vida. ¿Qué es esto de la palabra? Es un espíritu que habla. Espíritu habla a tu espíritu. Por eso es que hay un efecto cuando tú hablas ungido, cuando tú ministras ungido, ya sea la alabanza, la adoración, ya sea una prédica, ya sea un don, todo tiene que estar bajo la unción. La unción es algo que tiene que estar permanentemente en nosotros. Entonces acá leemos que él tenía autoridad. Verso 23, Marcos 1:23 dice, en aquel momento estaba en la sinagoga de ellos un hombre con un espíritu mudo y chilló. Y diciendo, ¿qué tenemos que ver contigo, Jesús? Viniste a destruir, no sé quién eres, el santo de Dios. ¿Qué identificaban en Cristo? Su santidad. Y vamos a ver más adelante que la unción nosotros, uno de los resultados de la unción es la santidad. Entonces, Cristo fue ungido. Usted y yo necesitamos ser ungidos para poder hacer la obra del ministerio, porque las fuerzas humanas, porque lo que usted va a enfrentar no es solamente a personas, sino son entidades espirituales que están detrás de esas personas. Y usted tiene que ir con un poder mayor, con un poder espiritual mayor que el que tiene el enemigo, que es a través de la unción. Por eso es que este tema para mí es tan trascendente para todos aquellos que quieren que su vida sea eficaz, que su vida sea en victoria, porque mucha gente, o algunos hermanos, no me gusta generalizar, están en derrota. ¿Por qué? Porque no viven bajo la unción, porque no la entienden, porque eso no se le enseñaron, etcétera, etcétera. Entonces es muy relevante que nosotros podamos entender este tema. Entonces dice acá, a proclamar libertad a los cautivos, restauración de vista a los ciegos, enviar libertad a los oprimidos. Todo eso que usted lee en Lucas 4, del 18 al 19, fue algo profetizado en Isaías y cumplido en Cristo, porque acuérdense que dice acá que desenrolló el libro, dice más allá, Lucas 4:16, y fue a Nazaret donde había sido criado, y el día sábado entró en la sinagoga y conforme a su costumbre se levantó a leer. Y fue entregado el rollo del profeta Isaías diciendo, habiendo desenrollado, y el volumen halló
halló el lugar donde estaba escrito. Y ahí vemos que ahí se cumple la palabra. Se cumple la palabra en Cristo, pero Cristo es el precursor. Eso es lo que el precursor, el que va adelante, el que abre brecha, es un precursor. Entonces Cristo, cuando vino a la tierra, como Dios se hizo hecho hombre, porque Dios se hizo hombre y tomó forma humana, él tenía que vivir bajo la unción. Acuérdate que Jesús decía, yo no hago nada por mí mismo, según yo escucho y veo, eso hago. ¿Por qué hoy día nosotros no tenemos mucha eficacia en el ministerio? Porque obviamente no esperamos que Dios nos hable y no esperamos ver lo que Dios quiere que veamos. Y eso lo hace la unción. Entonces, Cristo necesitó y usó de la unción. Incluso dice en Hechos capítulo 10, 38, que también para mí es muy relevante lo que dice acá. Hoy día estamos enfrentando espíritus, toda clase de espíritus a nivel general, chico, grande, mediano, de toda índole. Y lo que me hace eficaz en la guerra espiritual es la unción. Y acá dice, en Hechos 10:38, dice, respecto a Jesús de Nazaret, cómo Dios lo ungió con Espíritu Santo y poder. Con Espíritu Santo y poder. Y éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. ¿Qué hacía eficaz que él pudiera sanar a los oprimidos? Porque estaba ungido con el Espíritu Santo y con poder. Y éste anduvo haciendo bienes. Si Cristo necesitó eso para tener un ministerio eficaz, cuanto más usted y yo necesitamos la unción. La unción es necesaria. En el sentido teológico, la unción se recibe únicamente cuando somos bautizados en el Espíritu Santo. Este bautismo es una experiencia única que no se puede repetir, en cambio la unción debe renovarse continuamente. Si usted lee en Juan capítulo 20, vemos que Jesús a sus discípulos cuando se aparece en el aposento, le dice algo muy trascendente que yo lo entendí hace muchos años atrás. En Juan 20, 21. Así que le dijo otra vez, paz a vosotros, como el Padre envió, yo también le envío. Y habiendo dicho esto, sopló y le dice, recibid el Espíritu Santo. Recibid el Espíritu Santo. Pero más adelante dice, quedaos en Jerusalén para que seáis investidos por el de lo alto. O sea, ¿lo recibieron ahí o no lo recibieron? Lo que recibieron en ese momento, acuérdese que el soplo habla vida. Cuando Dios creó al hombre, sopló y fue un alma viviente. Y este es un espíritu vivificante. Cuando Jesús sopló, le impartió la vida y nacieron de nuevo. Nacieron de nuevo. Los apóstoles nacieron de nuevo en el momento que Jesús dijo, y habiendo dicho esto, y les dice, recibid Espíritu Santo. Ahí ellos nacieron de nuevo, pero necesitaron la segunda experiencia que es trascendente, que es la investidura, la unción, el ungimiento del Espíritu Santo. Y vamos también acá a ver en Hechos capítulo 5, me parece, que pasó lo mismo con Hechos capítulo 8, en una comunidad que había recibido la palabra. Hechos capítulo 8. Y dice así, verso 12, Hechos 8:12. Pero cuando creyeron a Felipe que proclamaba las buenas nuevas acerca del reino de Dios y del nombre de Jesús, del Mesías, fueron bautizados todos, con hombres como mujeres, fueron bautizados. Y aún Simón mismo creyó y habiendo sido bautizado estaba pegado constantemente a Felipe y se maravillaba al ver las señales milagrosas y las grandes portentos que hacía. Y los apóstoles que estaban en Jerusalén, al oír Samaria ha recibido la palabra de Dios, le enviaron a Pedro y a Juan, quienes después de bajar oraron para que recibieran el Espíritu Santo. ¿Qué le faltaba a ellos recibir? El Espíritu Santo. Habían recibido la palabra, se habían bautizado en agua,
habían confesado sus pecados, habían recibido a Jesús en su corazón, eran nacidos nuevos, pero le faltaba la segunda experiencia, que es el bautismo del Espíritu Santo. Así lo dice. Verso 16, porque aún no había descendido sobre, ahí está la palabra, sobre, si usted empieza a hacer un estudio muy detallado, acucioso de la palabra, se da cuenta que en todos los lugares, en hecho dice, y sobre, y sobre, y sobre, bajó, sobre, dice, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos. Y aquí hay lo importante, la gente había recibido la predicación, la gente se había arrepentido, la gente había conocido a Jesús a través de Felipe, porque en Hechos 8 dice, y Felipe, verso 5, y Felipe bajando a una ciudad de Samaria, les predicaba el Mesías. ¿Quién era Felipe? Bueno, ¿quién era Felipe? Era un diácono. ¿Y cuáles eran los requisitos del diácono? Si usted ve los requisitos del diácono, eran personas que tenían que ser llenas del Espíritu. Otra vez lo van a decir, o sea, esto es necesario, imagínense, los diáconos son servidores. ¿Y qué hacían los diáconos? Servían las mesas, porque así lo dicen Hechos 6:13, y buscad más bien, hermanos, a 7 varones de entre vosotros que sean de buen testimonio y llenos del Espíritu Santo. Lleno del Espíritu Santo. Entonces, ¿por qué Felipe podía hacer las señales? Porque en el verso 6, de Hechos 8:6, dice, y al oír y ver las señales milagrosas que hacía la gente unánime, prestaba muy profunda atención a las cosas dichas por Felipe. La unción que tenía Felipe cuando era diácono, esa unción lo capacitó para que posteriormente ejerciera ya un ministerio. Si usted es fiel en lo poco, en lo mucho te pondré. Entonces, Felipe no era cualquier creyente, no era de los creyentes que hoy día hay, que abundan en la iglesia, creyentes que están en término medio ahí, entre de los vinos, no. Él pertenecía a los 7, y los requisitos dice que sean de buen testimonio. El testimonio es algo muy necesario en nuestra vida cristiana, porque si nosotros hablamos y no hacemos lo que hablamos, hacemos a Dios mentiroso. Profesar a Dios y con los hechos lo negamos. Por eso es importante el testimonio. Pero para dar testimonio, yo tengo que ser lleno del Espíritu Santo. Para dar testimonio de Cristo, yo tengo que ser lleno del Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo yo no puedo testificar de Cristo. Perdona que yo sea tan palabra y palabra, porque yo todo lo trato de poner bajo palabra. Porque aquí usted, su fe no tiene que estar fundada en una opinión personal mía, sino lo que está escrito en la palabra. Usted tiene que poner la fe en lo que está escrito, no lo que piensa, lo que escuchó o tal o cual predicador. Y usted tiene que poner a prueba también lo que le digo. Si usted cree que esto es bíblico, usted tiene que someterse a la palabra. Y en Hechos 1:8 dice, pero recibid poder cuando venga sobre vosotros, ahí está, el Espíritu Santo, y me seréis testigo. Testigo. Y esta palabra testigo es muy importante, porque viene de martus, de donde proviene la voz castellana de mártir. Uno que da testimonio mediante su muerte, denota a uno que puede certificar aquello que ha visto, oído y conoce. ¿Quién le dio el poder de testimonio a Felipe? Fue el Espíritu Santo. Y bajo esa unción, porque acá dice que era de buen testimonio, lleno del Espíritu Santo y sabiduría. ¿A quién encarguemos esta función? O sea, hoy día si buscáramos la iglesia para poner gente a cargo, uno de los requisitos es que tenga buen testimonio. Que no sea un hermano conflictivo, un hermano rebelde, una persona que las cosas las a su manera, que tenga también testimonio en su casa, porque donde más tú tienes que testificar es en tu casa, a tus hijos.
Los hijos tienen que ver ese cambio. Tú no sacas nada cuando ir a la iglesia, predicar buena palabra, pero en tu casa, ¿qué testimonio tú estás dando? ¿O qué testimonio estamos dando? Y nosotros, para ser testigos en todo lugar, tenemos que tener la unción. Acuérdense lo que dije recién, Mateo 1:8. Y recibiréis poder, dunamis, cuando venga sobre vosotros Espíritu Santo y me seréis testigos. O sea, sin la unción yo no puedo testificar de Cristo. Entonces, ¿por qué Felipe podía hacer estas cosas? Señales, dice, señales, milagros. ¿Y cuál era? Verso Hechos, volvamos a Hechos 8:7. Porque de muchos que tenían espíritu inmundo salían clamando a gran voz, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Y había gran gozo en aquella ciudad. O sea, la unción que recibió Felipe, la unción y el testimonio que tenía Felipe en Hechos capítulo 6, lo capacitó para más adelante a emprender un ministerio evangelista. Para nosotros poder ser capacitados necesitamos una unción. Y esa unción a ti te va a llevar de menos a más si es que tú permaneces fiel a Dios. Si es que tú vives en justicia. Porque más adelante voy a tratar de exponer todo. El pecado nos hace perder la unción. Ahí el problema. El problema no son los demonios. El problema no es la gente. El problema es el pecado que a veces toleramos en nuestra vida. Y eso a nosotros, delante del mundo espiritual, nos hace fracasar. Quizás a lo mejor podemos tener iglesia grande. Mira, al diablo no le interesa las iglesias grandes, le interesa aquel que está haciendo la voluntad de Dios. Acuérdese que Jesús dijo, muchos en aquel tiempo dirán, en tu nombre hicimos muchas cosas. ¿Me entiendes? La unción es necesaria, la unción es vital. Y yo quiero que usted despierte a esta necesidad y empiece a pedirle a Dios la unción. Y no solamente para orar en lengua, la unción tiene muchas cosas que va a hacer en nuestra vida. Nos enseña, nos fortalece, bueno, nos libra. Entonces, cuando Felipe predicó la palabra, en Hechos 8, en verso 12 dice, pero cuando creyeron a Felipe que proclamaban las buenas nuevas, ahí dice que creyeron, recibieron, recibieron a Jesucristo de corazón, se arrepintieron, se bautizaron, pero aún así le faltaba que bajara el Espíritu Santo sobre ellos. Y en Hechos 8:16 lo dice bien claro. Esto no lo estoy inventando yo, esto lo dice la Biblia. Nosotros, o usted, yo lo recibí hace muchos años la unción, y esa unción a mí me ha capacitado y me ha fortalecido, y las veces que el enemigo se ha levantado como río, Dios ha puesto su estandarte y esa es la unción la que me levanta, la que me fortalece. Sin eso no sirvo, sin eso no podemos seguir. Entonces, en el verso 10 dice, pero aún no habían descendido sobre ninguno de ellos, sino que solo estaban bautizados en el nombre de Jesús. Entonces, aquí vemos una ciudad que había recibido la palabra bajo el ministerio de Felipe, bajo señales de milagros, porque dice que espíritus salían, paralíticos y cojos eran sanados. O sea, fue algo tremendo lo que Samaria vio, pero aún así le faltaba la segunda experiencia espiritual, que es ser ungido y ser lleno del Espíritu Santo. Y los apóstoles, aunque ellos tuvieron un anticipo cuando estaban con Cristo en sanar y liberar, necesitaron otra vez ser ungidos. Porque ellos tuvieron un anticipo. Acuérdense, en Mateo capítulo 1 dice que Dios los capacitó para predicar el Evangelio, para sanar toda dolencia, echar fuera demonios. Y acuérdense que en Lucas capítulo 10 ellos regresaron con gozo. Estaban pero maravillados de cómo ver el poder de Dios. Pero aún así, ellos necesitaron nacer de nuevo, que se aparece en Juan capítulo 20, que se lo hablé, y después ser lleno del Espíritu Santo, para recién empezar la obra del ministerio. Y lo dice así, en Hechos capítulo 8:1, para hacer testimonio primero en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra.
Entonces dijo que tenían que ellos quedarse en Jerusalén. ¿Qué es lo que hicieron los discípulos? ¿Desobedecieron? No. Entonces el verso 12, Hechos 1, 12, entonces regresando a Jerusalén del monte del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén como de un sábado, tan pronto entraron, subieron al aposento alto donde estaban alojados Pedro, Juan y Jacobo, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo de Alfeo, Simón Celote, Judas, el hermano de Jacob, y todos estaban unánimes, dedicados constantemente a la oración. Dios le había dicho que esperaran recibir poder alto, que fuera poder de lo alto. ¿Y ellos qué hicieron? Esperaron que viniera ese poder de lo alto. Y se dedicaron unánimes a orar. Esto es importante. La unidad en el cuerpo de Cristo es algo trascendente, es algo inevitable. Nosotros no podemos funcionar si no estamos unidos al cuerpo. Es imposible. Si usted cree que puede vivir sin una relación con el cuerpo de Cristo, que son todos aquellos que han nacido de nuevo, usted se está desvinculando de un plan y un propósito de Dios eterno y usted está en rebelión. Porque usted tiene que vivir unido al cuerpo. Nosotros no podemos hacer nada fuera del cuerpo. Somos una iglesia, somos una familia, tenemos que soportarnos, tenemos que perdonarnos, tenemos que amarnos, tenemos que levantarnos. No, usted no tiene el derecho de excluir a nadie, porque Dios no excluye a nadie. Es importante en estos tiempos que estamos viviendo como iglesia. O sea, tenemos que buscar la unidad a costa de cualquier cosa, hermano. La unidad del Espíritu. Personas que estén buscando a Dios, personas que están haciendo la obra de Cristo, reconocer usted el llamado y el propósito en otro. No creer que usted o yo la sepamos todas, porque nadie sabe todo. Sería una arrogancia pensar que yo lo sé todo. Y en este tiempo como iglesia, lo que estamos viviendo, lo que más tenemos que buscar es la unidad. Acuérdense también, la palabra nos dice que mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, porque Dios envía vida eterna, dice, es como el aceite de la unción. Ahí baja una unción especial. Cuando usted se reúne con pastores, cuando lo reunimos con líderes y empezamos a orar y en unidad, baja una unción sobre la iglesia. Y hoy día tenemos que estar unidos, hoy día tenemos que amarnos, hoy día tenemos que soportarnos, hoy día tenemos que perdonarnos, sea cual sea lo que te hayan hecho. No es justificación para que usted no perdone, no es justificación. Usted no tiene ninguna justificación de no perdonar a aquel que te ha fallado, ninguna. Porque cuando usted le empieza a cobrar eso, Dios te va a cobrar los pecados que tú hayas hecho. Mientras usted no perdone a esa persona, Dios te va a entregar al juez. Y el juez era alguacil y va a ir en tormento. Y de ahí se pierde la unción. Ahí se pierde la unción, porque la unción es una corona. Acá lo dice en Levíticos 12, 21, 12. Levítico 21, 12. En esta versión, en otras versiones no aparece. No parece así tan literal, pero acá dice Levítico 21, 12. No saldrá del santuario ni profanará el santuario de su Dios, porque la diadema o la corona del aceite de unción de su Dios está sobre él. Y acá, si usted lee en Levítico capítulo 21, verso 10, dice: el que entre sus hermanos sea sumo sacerdote sobre cuya cabeza haya sido derramado el aceite de la unción, sobre, otra vez, el aceite de la unción. ¿Qué es el aceite de la unción? En el mundo espiritual es una corona, es una diadema, es algo en el mundo espiritual que es algo de realeza que Dios nos da, la unción de gobierno, la unción real, la unción profética. Por eso lo voy a repetir, los demonios saben quién es ungido y quién no es ungido. Acuérdense cuando estaban ciertos judíos tratando de liberar a una persona, decía, el que predica Pablo. Sé que, dice, te echamos fuera en el nombre de el que predica Pablo. Sé quién es Pablo y conozco a Cristo, pero ustedes quién soy. O sea, bien desconocimiento. O sea, ¿qué se creen? ¿Me entiende? Por eso es importante la unción. La unción es reconocida en el mundo espiritual. De las tinieblas. ¿Me entiende? Es reconocida.
Ahora, ¿qué pasa cuando pecamos? ¿Qué pasa cuando realmente nosotros pecamos? Acá salen en Lamentaciones, capítulo 5, verso 16. Y la corona ha caído de nuestra cabeza. Ay de nosotros porque por haber pecado. Ha caído la corona. ¿A qué corona se refiere? ¿A una corona física? ¿A qué se refiere? A una corona espiritual que es la unción. Cuando nosotros pecamos, se cae la corona, se cae la unción, la influencia, el poder, la gracia. Por eso que una persona que se dice que está ungida y habla mal, yo dudo que esa persona esté bien bajo la unción. La unción a nosotros nos da la capacidad de frenar esta carne, nos da la capacidad de hablar bien. Una persona ungida nunca hablará mal de alguien, ni profetizará maldición sobre alguien. No, la unción provoca la santificación. Eso es lo que hace la unción. Los beneficios de la unción es nuestra santificación. Salmo 89:20 lo dice así. Salmo 89:20. Dice, allí a David mi siervo elogié con mi santa unción. Santa unción. ¿Sé la palabra santo significa apartado, dedicado a algo? Apartado, dedicado para algo. Cuando Dios nos unge, nos aparta para hacer algo especial. Y viene la unción. Y esa unción en mí me santifica. ¿Qué pasa en la santidad? Dice la Biblia que sin la santidad nadie verá a Dios. Entonces, ¿qué es lo que hace realmente la unción en mí? Si es que realmente soy ungido, provoca la santificación en nuestra vida diaria. Importante la unción, ¿no? Importante, no solamente para echar fuera demonios, no solamente para profetizar, que son cosas necesarias, pero en tu vida diaria no vas a estar echando y profetizando cada minuto. Tú tienes que ir bajo la unción para que tu vida sea una vida de testimonio, no sea una vida de tropiezo. Porque si tu vida es vida de tropiezo, hay algo. O Dios está fallando o tú estás fallando, pero siempre somos nosotros, no es Dios. Es que nosotros las cosas no las estamos haciendo bien. Y la unción nos enseña a cómo caminar en Cristo. Nos enseña, como dice la Biblia, todas las cosas. La Biblia dice que la unción permanece en nosotros, pero también se puede ir esa unción. No estoy hablando de que se pierda la salvación. Estoy diciendo que se pierde la unción, porque acá lo habíamos leído recién. Se cayó la corona por nuestros pecados, porque hemos pecado. Entonces, tenemos que vivir bajo la unción. Tenemos que vivir bajo la unción. Entonces, ¿quién nos unge? El pastor, el profeta. No, no, no. Solamente Dios nos unge. Lo que hace el pastor o el profeta, sí que tiene la gracia de Dios, porque también sé que hay, por medio de las manos de los apóstoles, se impartía el Espíritu Santo, dice en Hechos capítulo 8, recibían el Espíritu Santo, y hay ministerios ya aprobados por Dios que tienen esa gracia de impartir el Espíritu Santo, pero muy raro eso. Muy raro que una persona tenga esa capacidad de, si usted lo ve, si usted hace un estudio en Hechos capítulo 8 y en Hechos capítulo 19, ahí se ve cuando Pablo impuso manos sobre los creyentes en Efesios, y en Hechos capítulo 8 se ve como Juan y Pedro, me parece, voy a rectificar al tiro porque no me gusta a usted dejarlos con cosas inconclusas, me gusta hablarle bien claro para que usted tenga un buen fundamento. Dice a Pedro y a Juan, y Pedro y Juan le ponían las manos, y dice Hechos 8, verso 15, quienes después de bajar oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo.
Verso 17, entonces le imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. O sea, ¿se puede recibir el Espíritu Santo a través de imposición de manos? Sí, pero no todos tienen esa gracia. Si ustedes leen Hechos, los apóstoles tienen esa gracia. No había otra persona. Ahora, Dios puede hacer una manera soberana. Amén, lo puede hacer. Pero siempre Dios tiene una norma que se llama Biblia. Que esto tenemos que sujetarnos nosotros. Puede ser una experiencia personal, pero la Biblia a mí me enseña en 2 Corintios 1:21 que el que nos unge es Dios. Dios usa a una persona, no que esa persona me ungió. Obviamente usó las manos de una persona, usó la boca, pero en el fondo el que te unge es Dios. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos depender de que constantemente estén orando por nosotros. Al principio, cuando usted recién se convierte, usted necesita ser llevado, necesita ser sanado, necesita ser liberado, necesita aprender cómo caminar en Cristo. Pero a medida que usted va caminando, usted va madurando, usted ya se cae menos, usted comete menos errores, se supone, y ya puede caminar solo, y Dios nos capacita, nos unge, y usted empieza su proceso de preparación para hacer algo mayor. Porque usted tiene que saber que Dios nos quiere de menos a más a llevarnos a algo mayor a través de la unción. Entonces acá dice en 2 Corintios capítulo 1 verso 21, vamos a leer ese versículo. 2 Corintios capítulo 1 verso 21. Y el que nos confirma con vosotros, el Mesías, el que nos ungió es Dios. Dios nos unge. Nos unge. Porque Él tiene esta manera de trabajar con nosotros. Él sabe que nuestras capacidades físicas, mentales, intelectuales, emocionales, como usted la quiera llamar, no podemos hacer la obra del ministerio. Es imposible. O sea, a lo mejor usted lo puede hacer en sus capacidades, pero no va a provocar ningún efecto. Porque lo que nace de la carne es traspasar conocimiento. No es eso. Usted tiene que traspasar vida. Acuérdese que Jesús dijo, mi espíritu, mis palabras son espíritu, son vida. Cuando nosotros hablamos vida. ¿Por qué? Porque tenemos el Espíritu Santo dentro y está sobre y nos capacita para hablar vida. Usted puede declarar vida a través de su boca cuando el Espíritu Santo le dice que tiene que hablar y decir ciertas palabras. No repetirlo a cada rato, pero si el Espíritu Santo pone una palabra en ti para bendecir a alguien, para liberar a alguien. De hecho, cuando nosotros empezamos a administrar liberación, es a través de la palabra ungida que los demonios salen. No es a través de que tengo 20 iglesias, 50 iglesias, no, es a través de la palabra ungida que sale con autoridad de mi boca, porque Dios me ungió para eso, para administrar liberación o sanidad. Porque todo creyente tiene que usar sus dones. Todo creyente tiene que mostrar sanidad y liberación. Es un llamado para toda la iglesia, no es para solamente un grupo específico de gente súper iluminada. Todos podemos echar fuera demonios en el nombre de Jesús. Todos podemos orar por personas y estas personas son sanas. Dice el que creyere. La Biblia dice que el que cree en mí, las obras que yo hago, él también las hará y aún mayores. Todo creyente puede orar por un enfermo. Todo creyente puede orar por una persona endemoniada. Siempre y cuando esté guiado por el Espíritu Santo a hacerlo. Pero para eso nosotros tenemos que ser instruidos también en la palabra, para eso tiene que estar sujeto a una autoridad delegada de Dios, para eso usted tiene que ser formado, porque obviamente hay excesos que se pueden cometer, hay errores que se pueden cometer, y en vez de hacer algo bueno, usted va a hacer algo más destructivo que lo que esa persona tiene. Hay muchas cosas que se conjugan para que yo sea eficaz en el ministerio, porque usted y yo estamos llamados a establecer el reino de Dios con poder. Y acuérdese, una de las evidencias del reino de Dios es el bautismo del Espíritu Santo. Por dice, si yo por el Espíritu Santo echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado el reino de Dios. Lo vale ese versículo.
Mateo capítulo 12. Dice acá, Mateo capítulo 12. Verso 28. Por eso es necesaria la unción. Sin unción no hay reino. No hay reino. Y el reino, hermano, tiene que venir con poder, con señal y prodigio. Y nosotros a veces no vemos eso. Nos vemos en nuestra vida, nos vemos en la iglesia. Y tenemos que pedirle a Dios, Señor, yo quiero ser lleno del Espíritu Santo para que tu reino se haga manifiesto. Porque cuando viene la unción, el reino de las tinieblas cae. Y se deshace en las obras del diablo y se establece el reino de Dios a través de la unción. Miren lo que dice acá Mateo 12, 28. Pero si por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios. ¿Quién echa fuera los demonios? El pastor, no, el Espíritu que está dentro de mí, está sobre mí, la unción. Cuando echo fuera un demonio de una persona, estoy estableciendo el reino de Dios en esa vida. Porque mientras esa persona esté atada o esté oprimida, él no va a poder, va a estar bajo otro reino. ¿Cuál otro reino? Aquí hay dos reinos, el reino de la luz y el reino de las tinieblas. No hay término medio. Y una persona que está bajo opresión, está bajo un gobierno, porque reino es basilea, significa gobierno, y esa persona no puede ser libre para administrar. Entonces ahí viene la unción en la persona, liberta a esa persona y esa persona entra en el reino y empieza a experimentar los beneficios del reino. Y uno de los beneficios del reino es nuestra libertad, ser libre de toda herencia que hemos recibido de nuestros padres, ser libre de toda atadura, ser libre de toda hechicería, ser libre de todo, porque la unción hace realidad la obra de Cristo en el ser humano, el Espíritu Santo. Por acá lo dice. Si yo echo fuera los demonios, entonces llegó a vosotros el reino de Dios. ¿Por qué un día no hay reino de Dios en la iglesia? ¿Por qué un día no hay reino de Dios en tu vida? Porque nos vive bajo la unción, porque el enemigo te pisotea, porque cuando tú tienes la unción, tienes la corona, tú te levantas en el nombre de Jesús, reprende las tinieblas y las tinieblas se van. La unción es fuerte, hermano. Nosotros no hemos desarrollado todavía a la plenitud de la unción y nosotros necesitamos vivir bajo la unción. Es un requisito, hermano, no es optativo. Si usted ve en la Biblia, los apóstoles tuvieron que esperar, aun cuando habían tenido experiencias previas de echar fuera demonios, de sanar enfermos. Ellos tuvieron que esperar y ser llenos del Espíritu Santo. Y una persona llena del Espíritu Santo, esta palabra llena viene de la palabra griega que es pleres, 41-34, que los quieren anotar ahí. Y quiere decir repleto, cubierto, encima por completo. ¿Qué quiere decir esta palabra? Repleto, cubierto encima por completo, o sea, lleno del Espíritu Santo. Cuando, hermanos, estamos llenos del Espíritu Santo, no andamos en debilidad, no andamos en fracaso, no andamos en amargura, andamos en el gozo, porque una manifestación de la llenura del Espíritu Santo es gozo. Y el gozo no es algo externo, es una sensación interna de alegría, de gozo. El gozo no tiene nada que ver con los acontecimientos que me estén pasando a mi alrededor. El gozo es una sensación interna espiritual de fortaleza, de bienestar, de que tú estás haciendo las cosas bien. Entonces dice que esta palabra pleres, quiere decir repleto, cubierto, encima por completo. Y eso aparece en Lucas 4:1. 4:1. Entonces, esta enseñanza es para que usted se despierte. Si usted no tiene la unción, si usted no ha sido bautizado en el Espíritu Santo, pídela a Dios. Pedí, deseo dará, buscá y hallaré. Mira, hermano, sin unción su vida espiritual va a tener esto, alto y bajo. Sin unción, hermano, su vida va a ir al fracaso espiritualmente. Usted no va a poder testificar, usted no va a poder confrontar las tinieblas, usted no va a poder sujetar la carne. La unción es algo esencial y es un requisito para todos aquellos que han nacido de nuevo. Y que Cristo la otorga. Cristo sabía él. Esto no es que yo lo enseñe, no es que yo lo diga, está escrito en la palabra. Y bajo lo que yo le he dicho, usted tiene que despertar a esta necesidad. Necesitamos vivir bajo la unción.
No podemos seguir viviendo una vida tan indolente, tan fría, tan conformista. Tenemos que ser llenos del Espíritu Santo. Una persona llena del Espíritu Santo es una persona que constantemente está en alabanza, no está en las quejas, avanza, constantemente tiene banquete continuo, constante, porque las cosas espirituales, mientras más las usamos, más se desarrollan. Es lo opuesto a las cosas materiales, mientras usted más ocupa algo, más se deteriora. Si esta camisa yo no me la saco en 10 años, ¿cómo va a quedar? Va a quedar color blanca, porque se va gastando con el uso. Las cosas espirituales, mientras usted más las ejecuta, mientras más usted las hace, más van creciendo y van creciendo. Usted puede crecer más allá de lo que piensa. Y Dios está interesado en que tú crezcas. Dios no te quiere que siempre estés en los atrios. Dios quiere que tú entres adentro, que estés ahí en la presencia de Dios y ahí sea tu esencia, ahí sea tu plenitud. Porque lo importante, hermano, es vivir unido a Cristo, en Cristo. La unción a nosotros nos enseña todas esas cosas. Otra palabra también que quiere decir lleno sale en Efesios 5:18, que acá también vemos que es un requisito. Efesios 5:18. La Biblia nos enseña, dice, no os embriaguéis con vino en el cual hay desenfreno. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Llenos del Espíritu. Viene del griego peleo, a ser repleto, estar atiborrado, lleno. Mira, hace una comparación, dice, no embriaguéis con vino. ¿Cuándo usted sabe que una persona está borracha? Cuando empieza a hablar cosas estúpidas, cuando hace cosas que no tiene que hacer. Hay una evidencia externa, ¿me entiendes? Entonces, cuando nosotros estamos llenos de espíritu, algo que Dios hace en nosotros es la alabanza. Constantemente usted está en oración, constantemente usted está hablando, constantemente usted está glorificando a Cristo. ¿Me entiende usted? Esto es un tema, mire, yo he tomado algo de este tema, porque el tema es muy profundo. Yo estaría dando versículo, pero yo me dejo guiar por el Espíritu y espero que haya esa bendición, porque es importante que usted en este día, hoy, lo que estamos viendo como nación, como iglesia, como individuo, como familia, busquemos la llenura del Espíritu Santo. Sin eso, hermano, vamos a fracasar. Sin eso. Usted puede tener llamada, puede conocer quizás de tapa a tapa la Biblia, puede ser el hebreo, puede ser el griego, usted puede ser un doctor, quizás en el conocimiento bíblico, pero sin el Espíritu Santo, no. No. Acuérdese que Pedro era del vulgo, Pedro no era letrado, y Dios lo usó bajo la unción, y la primera vez que él predicó bajo la unción se convirtieron miles de personas. Y nos damos cuenta que esta cosa no es humana, esta manifestación del reino es de Dios. Dios nos capacita, Dios te da la palabra para alcanzar las multitudes, para llevar realmente una palabra eficaz a la gente que hoy día necesita escuchar a Dios. No cualquier palabrería. La palabrería no convence a nadie más. La unción va, la palabra con unción es la que convence. La palabra bajo unción es el que trae a realidad las cosas de Dios, que lleva a la gente a compungirse, a sentirse necesitado, decir, Señor, aquí estoy, Señor, aquí yo me entrego. Eso es lo más importante, hermano. Entonces nosotros hoy día tenemos que saber el que nos unge es Dios. Y recién yo había leído en Hechos 10:38, dice cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús. El que te unge es Dios, que puede usar a unas personas en una vez, amén, lo puede usar. Pero Dios desde ese momento que te unge, Él te va a seguir llenando de su Espíritu. Porque en esta palabra que será en Efesios 5:18 es un imperativo constante, o sea, ser lleno constantemente. Y en Eclesiastés también dice que, en Eclesiastés 9:8, Eclesiastés 9:8, dice que en todo tiempo sean blancos tus vestidos y nunca falte ungüento
sobre tu cabeza. Aquí hay dos cosas que Dios nos pide a nosotros. En todo tiempo sean blancas tus vestiduras. Habla de la santidad, de la justicia, porque la vestidura es la obra de la justicia. Y nunca falte un ungüento sobre tu cabeza, la unción, la corona, estar sobre. Y bueno, a lo mejor en el tiempo no me alcanza, pero yo le voy a citaría texto, versículo por versículo, en Hechos de los Apóstoles, donde todas las veces que baja el Espíritu Santo dice, y sobre, y sobre, y sobre, que es la corona. Entonces usted ahora tiene que buscar eso. Este es un tema que no lo voy a poder terminar hoy día, porque obviamente el tiempo nos limita un poco, pero Dios mediante, si se da otra vez esta oportunidad, voy a seguir este tema para que usted lo asimile completamente, usted lo pueda entender, porque a veces pasa, hermano, que hacemos muchas cosas sin entendimiento. Y lo que más tenemos que ocupar hoy día es entendimiento en las cosas que hacemos. Una cosa es conocer y otra cosa es entender. ¿Por qué la hago? ¿Por qué Dios nos dice que debemos vivir bajo la unción? Lo dice la Biblia, ¿por qué? ¿Para qué? Y me faltó llegar a esos puntos donde decir, ¿por qué? ¿Qué beneficio? Me faltó ver también la unción en la vida de Jesús. Este tema es largo, es para 2 clases o 3 clases más. Así que espero que esto haya sido palabra del Señor y quisiera en esta tarde orar por usted si siente alguna necesidad. No se siente sentir alguna necesidad, no hablo de sentimientos, usted tiene una necesidad de Dios. Obviamente todos tenemos necesidad de Dios, todos tenemos necesidad de vivir o de dejar cosas para Dios, pero sin la unción vamos a estar constantemente en un fracaso. Así que lo voy a pedir, voy a orar y para que usted Dios de entendimiento y si es voluntad de Dios sea lleno del Espíritu Santo. Así como un día yo fui lleno del Espíritu Santo y eso me marcó, fue una experiencia maravillosa y siempre me he dado cuenta que necesito más de Él. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tu palabra nos confirma que necesitamos vivir bajo tu unción. Así como tú anduviste en esta tierra ungido todos los días y haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, yo te pido que sobre nosotros baje la unción, Señor. Esa unción que nos da la capacidad de testificar de ti, de hablar de ti. Esa unción que nos hace hablar con denuedo tu palabra, sin temor, sin miedo. Padre, yo te pido en este momento que tú desciendas sobre todos aquellos que te están buscando con un corazón sincero, que están buscando realmente desinteresadamente, sin pedirte, solamente con querer hacer tu voluntad, Señor. Yo te pido por esos corazones que se han levantado en este tiempo y están orando, están clamando para que tu reino sea establecido, Señor, porque lo más relevante y lo más importante, lo que tú predicaste, Señor, los 3 años y medio acá en la tierra, fue el reino de los cielos. Y sin la unción y sin el Espíritu Santo no podemos establecer ese reino. Padre, yo te pido que tú des la unción a aquellos que no la tienen. Padre, yo te pido que tú impartas soberanamente la unción sobre aquellos que están escuchando este mensaje, Señor. Si lo están escuchando ahora, después, Padre, en el nombre de Jesús, Padre, yo te pido que tu Espíritu Santo empiece a soplar sobre ellos, empiece a ministrarle, empiece a sanarlo, a liberarlo, pero sobre todas las cosas, que la unción, Señor, que tú has prometido para todos aquellos que creen en ti, sea activada, sea confirmada, sea establecida sobre cada uno de ellos, Señor, y sobre todo, también sobre nosotros, Padre. Te pedimos ser llenos del Espíritu Santo de Dios. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor te bendiga.